Bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo. Hoy nos adentramos en una historia que, aunque ficticia, está inspirada en las enseñanzas eternas de la palabra de Dios. A través de sus personajes y conflictos, descubriremos juntos la sabiduría que el Señor nos regala en la lectura bíblica de hoy. Una historia que nos invita a reflexionar, a crecer en fe y a encontrar en las Escrituras la luz que guía nuestro camino. Que el Espíritu Santo nos acompañe en este momento de encuentro con su verdad. Comencemos. Sumérgete en el río de la fe, en una bulliciosa ciudad moderna, donde el ritmo de vida acelerado y las preocupaciones materiales dominaban la existencia de sus habitantes, vivía un hombre llamado Daniel. Era un ejecutivo exitoso, reconocido por su astucia en los negocios y su capacidad para resolver problemas complejos. Sin embargo, detrás de su fachada de confianza y control, Daniel llevaba una carga invisible, una enfermedad crónica que lo había acompañado durante años. Los médicos no encontraban cura, y aunque intentaba ocultarlo, el dolor físico y emocional lo consumían lentamente. Daniel había crecido en una familia católica, pero con el tiempo, las demandas de su carrera y las distracciones del mundo lo habían alejado de la práctica de su fe. Aunque recordaba las enseñanzas de su infancia, las consideraba algo del pasado, algo que no tenía cabida en su vida actual. Sin embargo, en sus momentos más oscuros, cuando el dolor era insoportable, se preguntaba si había algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Un día, mientras esperaba en una cafetería, escuchó una conversación entre dos mujeres. Una de ellas hablaba con entusiasmo sobre un sacerdote que había ayudado a muchas personas a encontrar paz y sanación a través de la fe. Daniel, aunque escéptico, sintió una chispa de curiosidad. ¿Podría ser posible que algo tan simple como la fe tuviera el poder de cambiar su situación? Decidió investigar más y, después de algunas semanas de vacilación, se encontró frente a la puerta de una pequeña iglesia en un barrio humilde de la ciudad. El sacerdote, el padre Miguel, era un hombre de mediana edad con una sonrisa cálida y una presencia tranquilizadora. Daniel le contó su historia, sus luchas y su desesperación. El padre Miguel lo escuchó con atención y, al final, le dijo: «Daniel, la sanación que buscas no vendrá de los hombres, sino de Dios. Pero para recibirla, debes estar dispuesto a humillarte y confiar en Él». Estas palabras resonaron en Daniel, pero también lo confrontaron. ¿Cómo podía alguien como él, acostumbrado a resolver todo por sí mismo, confiar en algo que no podía ver ni controlar? El padre Miguel le sugirió que participara en una peregrinación al río que cruzaba la ciudad, un lugar donde muchas personas habían experimentado sanaciones espirituales y físicas. «Ve y sumérgete en el río 7 veces, como hizo Naamán en el Jordán», le dijo. «No es el agua lo que te sanará, sino tu fe en el poder de Dios». Daniel salió de la iglesia con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía una esperanza que no había experimentado en años. Por otro, su orgullo y escepticismo lo hacían dudar. ¿Realmente iba a seguir el consejo de un sacerdote y bañarse en un río como si fuera un ritual antiguo? Sin embargo, algo en su interior lo impulsó a intentarlo. Al día siguiente, Daniel se dirigió al río. El lugar estaba lleno de personas. Algunas oraban, otras cantaban, y otras simplemente contemplaban el agua. Con un nudo en la garganta, Daniel se acercó a la orilla y se sumergió por primera vez. El agua estaba fría, y la sensación fue incómoda. Después de la segunda inmersión, comenzó a sentirse ridículo. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó, pero recordó las palabras del padre Miguel: «No es el agua, es tu fe». Con cada inmersión, Daniel sentía que algo cambiaba dentro de él. No era algo físico, sino una paz que comenzaba a invadir su corazón. Al séptimo baño, se quedó quieto en el agua, con los ojos cerrados, y sintió una presencia que lo envolvía. Era como si una voz suave le dijera: «Confía en mí». En ese momento, Daniel lloró por todos los años que había vivido alejado de Dios, por todas las veces que había intentado controlar todo por sí mismo, por todas las veces que había dudado.
Cuando salió del río, algo había cambiado. No solo su cuerpo se sentía más ligero, sino que su alma también. Durante los días siguientes, Daniel notó que su dolor físico había disminuido significativamente. Pero más importante aún, había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo: la fe. Daniel regresó a la iglesia para agradecer al Padre Miguel. Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel, le dijo, recordando las palabras de Naamán. El sacerdote sonrió y le respondió: la fe es un regalo, Daniel, pero también es un camino. Ahora que has comenzado a recorrerlo, no lo abandones. La historia de Daniel se extendió por la ciudad, inspirando a muchas personas a buscar a Dios en medio de sus propias luchas. Aprendieron que, aunque los desafíos de la vida moderna pueden ser abrumadores, la fe sigue siendo un refugio seguro. Y que, a veces, para encontrar la sanación, debemos estar dispuestos a humillarnos y confiar en el poder de Dios. Reflexión final. La historia de Daniel nos recuerda que, en un mundo lleno de incertidumbre y dolor, la fe puede ser nuestro mayor consuelo y fortaleza. Al igual que Naamán, a veces debemos dejar de lado nuestro orgullo y confiar en que Dios tiene un plan para nosotros. Te invitamos a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida necesitas confiar más en Dios? ¿Estás dispuesto a sumergirte en el río de la fe, incluso cuando no entiendas completamente el camino? Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que te guíe hacia la sanación y la paz que solo Él puede ofrecer. Lectura del día 24 de marzo. Lectura del segundo libro de los Reyes. 2 Reyes 5, 1-15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey: su señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda, pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6.000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó, pues, Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho, cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó, diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos hoy en este momento de reflexión y encuentro con la palabra de Dios. Mañana nos reuniremos nuevamente para compartir otra historia que nos inspire a vivir conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No olviden que cada día es una oportunidad para crecer en fe, amor y compasión. Los esperamos aquí, en este espacio, para seguir construyendo juntos un camino hacia el reino de Dios. Que el Señor los bendiga y los acompañe hasta mañana.
Hasta pronto.